Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, maestra. Claro que sí, bienvenida. Gracias, muy amables. Me alegra saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Hola, Bienvenida. gracias, Anabel. Muy amable. Todo bien, aquí esperando a ver qué nuevo aprendemos, maestra. Ay, sí, hay mucho que aprender. Esta asignatura es una asignatura muy bonita. ¿Cómo se llama? A ver, ¿vienen a la guerra con el fusil o sin el fusil? ¿Cómo se llama? Filosofía del derecho. Filosofía, a secas, filosofía. Nos vamos a enfocar a la filosofía del derecho, pero la asignatura se llama filosofía. ¿Por qué somos tan poquitos? No, faltamos, todavía faltamos. Son como 30, ¿no es cierto? Más o menos. Buenas noches. O más. Muy buenas noches, Jesús. Bienvenida a clase. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hola, buenas noches. Ok. Muy buenas noches, Miguel. Cuéntenme, ¿cuál es la expectativa que tienen de la asignatura? ¿Qué es lo que piensan que van a aprender en esta asignatura? ¿Qué les dice la palabra filosofía? Nos dice, pues, el amor al aprender, a la- pues, de donde viene, ¿no? La palabra filosofía, el amor al arte, al conocimiento, y no sé, se me figura a mí que es así, ir como muy al fondo, a la parte filosófica, vaya, pues, la parte medular, la parte de donde vienen las corrientes, de donde nace el derecho, donde algo así como algo muy profundo se me figura a mí. Y se le figura bien, Jesús Ramón, se le figura bien. En efecto, la Gracias. filosofía tiene que ver con buscar la esencia de las cosas, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, ¿no? La filosofía, como bien dice Jesús Ramón, deriva, tiene esta etimología, fíjense ustedes. ¿Ven las diapositivas? ¿Las alcanzan a ver? ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Ok. Se divide en filo y sofía, que significa amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, fíjense, es el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría, es el cuestionarnos el por qué y el para qué de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea. La filosofía, fíjense, no solamente enfoca su pensamiento pues su interés en un aspecto en específico. Por ejemplo, cuando pensamos en el derecho, pues sabemos que el derecho estudia las normas jurídicas y las instituciones creadas por el hombre para efecto de poder establecer las reglas sociales que nos van a dirigir, ¿no? Entonces el derecho estudia, se enfoca en normas jurídicas e instituciones. Pero ¿y la filosofía? La filosofía se enfoca en el derecho, la filosofía se enfoca en la sociología, la filosofía se enfoca en las matemáticas, se enfoca en la política, se enfoca en la biología, se enfoca en todas las áreas del conocimiento. Fíjense, es tan extensa la filosofía que no solamente tiene un enfoque, que su enfoque es analizar todo lo que hay en este mundo. Me explico, todo el conocimiento que se genera en el mundo. Entonces la filosofía es un campo de estudio bastante amplio. Muy, muy amplio. Si quisiéramos definirlo, bueno, pues yo tendría que decirles que es una actividad exclusiva de los seres humanos. ¿Solo los seres humanos filosofamos? ¿Solo los seres humanos nos cuestionamos el por qué, el para qué, la esencia de las cosas? Pensando, ojo, en esta idea
geocéntrica, digamos, o específica de que somos los únicos, no solo en el planeta Tierra, seres con razón y pensantes, sino en el mundo, sino en el universo entero, ¿no? Hasta ahora, científicamente, a pesar de que parece algo lógico, fíjense ustedes, el creer que hay otra vida en otro punto del universo, porque el universo es tan vasto, tan amplio, y la Tierra solamente es un pequeño puntito en ese universo, que pareciera increíble pensar que somos los únicos afortunados en ese puntito, en ese mundo, en ese universo, que somos los únicos seres racionales, ¿no? No, hoy día, a pesar de que científicamente no se ha demostrado como tal, se piensa que hay vida en otro punto del universo, ¿no? Pero ubiquémonos exclusivamente aquí en el planeta Tierra. Somos los únicos seres vivos, ojo, que filosofamos, que razonamos. Ojo, aunque razonar, yo creo que ya decir que somos los únicos que razonamos ya es muy ambicioso. De hecho, fíjense, la gran separación que ha habido a lo largo del mundo entre los animales y nosotros ha sido precisamente el tema del razonamiento. Es decir, lo que nos hace diferente de los animales es que somos seres racionales. La pregunta es, ¿los animales no razonan? Claro que sí. Por ejemplo, Petunia, ¿tiene usted mascotas? ¿Ha tenido alguna experiencia con Yo, por ejemplo, yo puedo decir por experiencia, llevamos al caballo, el caballo si se cae y le pasa algo en un lugar, el caballo ya no vuelve a pasar por ahí, así yo le agarre y le dé con el fuete, no pasa por donde mismo. Y nosotros los seres humanos nos tropezamos y vamos a donde mismo, ahí vamos a donde mismo. Y se supone que somos los razonables, los que razonamos. Racionales, ajá. Sí, igual, quienes han tenido otro tipo de mascotas se darán cuenta que son seres que razonan, ¿no? Los perritos, los gatitos, pareciera que no, pero wow, a veces sorprenden la forma en que reaccionan, ¿no? Y pareciera que piensan y pareciera que razonan también, por supuesto, no al nivel que lo hacemos nosotros, pero sí lo hacen, ¿no? Inclusive otra de las grandes diferencias que han dicho que nos distancia de los animales es, por ejemplo, nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que nosotros reaccionamos de acuerdo también a nuestras emociones, pero los animales también lo hacen, ¿no? Entonces, otra gran diferencia que nos ha supuestamente distanciado, dividido entre los seres humanos y los animales ha sido el lenguaje, la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Pero los animales también tienen su propio lenguaje, ¿no? Entonces, es interesante todo este tipo de cosas. Pero bueno, hasta ahora se ha dicho que la capacidad exclusiva de filosofar es nuestra. Es decir, de cuestionarnos el porqué de las cosas, de razonar, de indagar, de tratar de explicarnos los fenómenos de la naturaleza es una característica propia del ser humano. ¿Ok? ¿No? Que utiliza la razón para resolver problemas existenciales. El porqué de todo, ¿no? De todo, el porqué de todo. Eso es la filosofía. Y vamos a entender la filosofía si entendemos también un poquito de cómo es que ha evolucionado el pensamiento humano. La primera forma que los seres humanos idearon, generaron para explicar los fenómenos sociales, los fenómenos de la naturaleza, el porqué de las cosas, fue a través de la mitología, ¿no? Y una mitología muy ampliamente conocida ha sido la mitología griega. Los griegos explicaban por qué de la lluvia, porque había un ser mitológico que generaba la lluvia, ¿no? El por qué el frío, por qué el calor, por qué el crecimiento de las plantas. Bueno, lo explicaban a través de mitos. La mitología fue
necesidad que tuvo el ser humano para poder explicarse los fenómenos que racionalmente no comprendía, no encontraba el porqué de las cosas. El siguiente paso fue la religión, ¿no? Yo creo que no hay lugar en este planeta Tierra que no haya utilizado a las religiones como un mecanismo para explicar el porqué de las cosas, ¿no? Los que creemos en la fe católica, apostólica y romana, pues todos se lo atribuimos a un ser superior. Él creó la tierra, él creó el mar, él creó los ríos, él creó todo lo que hay en este planeta, los animales, al hombre, ¿no? Y todo lo explicamos en virtud de esa divinidad creadora, ¿no es cierto? La gran mayoría de los seres humanos en el mundo tuvieron en un ser superior la explicación de los fenómenos que ocurrían, ¿no? Antes de ser colonizada México, pues éramos politeístas, es decir, teníamos diferentes dioses, el dios del agua, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios de la lluvia, el dios del trueno, ¿no? Y explicábamos las cosas en virtud de las religiones. El paso siguiente que dio el ser humano fue buscar una manera para explicar los fenómenos de la naturaleza, pero alejados de los mitos y alejados de las creencias religiosas. Y surge ahí entonces el tema del raciocinio, de la capacidad de razonar de los seres humanos. Y si pensamos en Sócrates, si pensamos en Platón y pensamos en Aristóteles, pues tenemos ahí cómo es que el ser humano se empieza a alejar a través de los estudios que hicieron estos personajes de la época antigua, ¿no? Cómo ellos empiezan a alejar de las explicaciones mitológicas y religiosas para dar paso a las explicaciones basadas en la razón, en la capacidad del ser humano, a través de la observación, a través de la experimentación, de poder conocer los fenómenos, ¿no? Entonces, es ahí cuando evolucionamos de los mitos a las religiones y de las religiones a la razón, donde surge la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es la capacidad de razonar y de explicar el porqué de las cosas a través de la razón. De hecho, fíjense ustedes, no sé si vieron el video que les compartí cuando hablaba del tema de la filosofía, que hay muchos pensadores que dicen que la filosofía y la ciencia están completamente separadas, ¿no? Y yo digo que no, que la filosofía fue primero que la ciencia, pero la filosofía empujó el desarrollo científico que tenemos hoy día, ¿no? La filosofía para mí es la madre de la ciencia, ¿no? Esta capacidad y esta curiosidad del hombre por explicarse a los fenómenos empieza primero en la filosofía para luego desembocar en lo que hoy se conoce como conocimiento científico, ¿no? Entonces vean la importancia que tiene la filosofía. Hay una filosofía de la ciencia que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Fíjense, estas son algunas de las ramas de la filosofía. La metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, de la ciencia, por supuesto, la filosofía del derecho, entre muchos otros tipos de filosofía, ¿no? Entonces, hasta aquí, antes de avanzar, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo podrían definirme lo que es la filosofía? Maestra, buenas noches. Sí, hola. Como dijo Aristóteles, el hombre es curioso por naturaleza. ¿Sabía usted que yo tengo un muchachito en mi trabajo de jóvenes construyendo el futuro que pregunta mucho, no tiene una idea, pero pienso que sabe más que yo? Y pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Y haga de cuenta que es un muchacho como que
bien extraño, lo empecé a ver porque es un muchachito que nos manda a nosotros el gobierno. De ese niño le gustó, él quería agarrar la carrera de Derecho, pero no pudo por un accidente de su abuelita. Y dice que él quedó en la carrera de Derecho, pero fue aquí en Sonora. Y resulta que ahora que lo estoy analizando, estoy viendo que tiene mucho conocimiento el muchacho, ¿eh? Y es como dice usted, o sea, tenemos las personas de pensar todo el tiempo y de preguntarnos por qué y por qué de muchas cosas. Así es, mi estimada Anabel. De hecho, dicen que los más importantes filósofos en la vida de los seres humanos es nuestra etapa de la infancia. Nosotros somos filósofos, siempre nos cuestionamos el por qué. Si ustedes ven a los niños siempre están preguntando, mamá, ¿por qué el sol? ¿Por qué el mar? ¿No? ¿Por qué no se sale el agua de ahí? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué no? Siempre están cuestionando las cosas. Llega un momento en que dejamos de hacerlo, ¿no? Y nos involucramos en el rol que nos marca la sociedad y nos olvidamos de cuestionarnos el porqué de las cosas. Pero realmente creo que todos llevamos dentro este tema filosófico, ¿no? Llega un momento en que lo aplacamos, lo enterramos un poquito, pero cuando llegas a cierta etapa de tu edad adulta, vuelven a surgir estos temas. De hecho, a mí me encanta una de las frases que decía precisamente Aristóteles. Él decía, y miren que era un gran sabio, filósofo, él decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entre más sabe una persona, fíjense, entre más consciente es una persona de la amplitud del conocimiento, de la amplitud de la capacidad, del conocimiento que se ha generado hasta ahora, más chiquitos nos sentimos, ¿no? Les cuento algo, y fue de verdad real. Cuando yo obtuve mi grado de doctora en Derecho, fíjense que en lugar de disfrutarlo, lo sufrí como no tienen ustedes una idea, porque como que me cayó el 20, ¿saben? Como que entendí que, wow, soy doctora en Derecho. ¿Y qué implica ser doctora en Derecho? ¿No? Mucha gente piensa que ser doctora en Derecho es que eres un sabelotodo, que eres un todólogo, y no es verdad. Generalmente cuando uno estudia su maestría y estudia posteriormente el doctorado, sí se va especializando uno porque te das cuenta de la amplitud de las ramas del conocimiento del derecho y te das cuenta de la incapacidad que hay de ser prácticamente todólogo, ¿no? Y prácticamente la maestría y el doctorado es una forma de especialización, no es que seas todólogo, es una forma de especialización. Sin embargo, a mí me cayó el 20 cuando me empiezan a decir doctora y yo me sentía chiquita. Yo decía, no, es que a mí me falta mucho. Estudié más después de que terminé el doctorado que cuando cursé la maestría y el doctorado. Cuando terminé el doctorado y que obtuve el grado y que me empezaron a decir doctora, ahí fue cuando más estudié, más me leí libros como no tienen una idea, porque yo me sentía chiquita. ¿Me explico? El conocimiento es amplísimo. Es amplísimo. Y aún hoy, que tengo ya varios años de que me doctoré, varios años en que he seguido estudiando, me he seguido capacitando, me he seguido especializando, me sigo dando cuenta que me hace falta mucho para aprender, que no he terminado. ¿Me explico? Mucha gente cree que porque ya terminó la licenciatura, ya se puede comer el mundo. No, señores, empieza la carrera apenas. Empieza a andar apenas el camino y hay mucho para aprender, ¿no? Ahora imagínense, ser un filósofo, ahora ya la filosofía se ha tenido que especializar y vean, estas que les muestro yo aquí en las diapositivas son apenas algunas de las múltiples áreas de la filosofía. Son solamente algunas de las múltiples áreas de la filosofía. ¿Qué será esto de la metafísica? ¿Qué idea tienen? Metafísica. Maestra, ¿Sí? la metafísica
viene lo intangible, ¿no? Ajá. O sea, meta es como es algo que no se puede tocar, que es, ¿cómo se dice? Pero tiene una palabra clave. Pero es básicamente la idea, pues, o sea, todo lo cognitivo, por así decirlo, ¿no? Sí, metafísica significa más allá de la física, más allá de la física. Y prácticamente esta área de la filosofía se pregunta, se cuestiona por los fundamentos de nuestra realidad, ¿no? Prácticamente las preguntas sobre las que se basa son, ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿No? ¿Hasta qué punto el mundo es real, el mundo virtual? Por ejemplo, son las grandes preguntas que se hace en la metafísica. Y yo se las pregunto a ustedes, ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Se lo han cuestionado? Y más allá de habérselo cuestionado, si han dado respuesta a esta pregunta, ¿tiene algún sentido nuestra existencia? La existencia de cada uno de ustedes, la existencia del ser humano en lo global, en lo colectivo. Sí, maestra, yo creo que sí nos hemos preguntado porque ahorita, por ejemplo, con la tecnología, con eso de que vienen tantas cosas, por ejemplo, que nos puede algún día sustituir esas máquinas. O sea, como que tenemos mucho que pensar. Sí, hay otra área de la filosofía que se cuestiona mucho, por ejemplo, de todo el tema virtual también, de toda esta inteligencia artificial, ahorita vamos a llegar a ella. Pero sí, la metafísica tiene como propósito cuestionarnos en relación a nuestra existencia, en relación a nuestra realidad, ¿no? El ser humano tiene un propósito en esta tierra, porque ojo, fíjense lo que ha pasado con los seres humanos, nos hemos posicionado en el centro de los seres vivos. Nosotros consideramos que los seres humanos, o sea, nosotros somos entes superiores, inclusive a los animales, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. Ojo, ¿por qué le pusimos humanos? ¿Por qué no lo dejamos solo en derechos? Porque creemos que son exclusivos del ser humano. ¿Y quién no es un ser humano? Pues los animales y las plantas y la naturaleza, en términos generales. Nosotros los seres humanos nos hemos puesto en una posición de supremacía en relación con el resto de los seres vivos. ¿Sí o no? Doctora, Sí, Ramón. aquí, por ejemplo, no sé si se vaya a platicar en alguna de otras de las áreas de la rama de la filosofía, pero me viene a la mente con este comentario que hace usted acerca de las controversias que ha habido en los últimos años con cuestiones del aborto, pues cuestiones de que si es un ser vivo, si no lo es, etcétera. Entonces, hablando de esto de lo de la metafísica, temáticas de que el derecho precisamente va más allá de lo tangible, de lo que vemos y de lo que vivimos en sociedad, sino que va más allá en cuestiones filosóficas, vaya en el ser o no ser, estar o no estar, es o no es, material, no material, y no sé, me imagino yo que pudiera ser, estar relacionado con algunas temáticas de ese tipo, con las temáticas de, por ejemplo, de equidad de género, de todo esto que estamos viviendo ahorita en los últimos años. Sí, mi estimado Jesús, es parte de la ética, ojo, la ética es otra rama de la filosofía, y es parte también de la filosofía tanto política como de la filosofía del derecho. Todos estos temas álgidos del aborto, ojo, del desarrollo de la genética, ¿no? Y de todas estas cuestiones estos experimentos que se pueden dar con el tema genético, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del clon de este animalito Dolly, ¿no?
en mucho también se estaba ya pensando en clonar seres humanos, ¿no? Y llegan varias cuestiones éticas que se interpusieron para que este desarrollo se hiciera así, porque ya hasta se estaban pidiendo seres humanos a la carta. Ya había quienes estaban ofreciendo, oye, ¿quieres que tu hijo tenga ojos azules? ¿Quieres que tu hijo tenga ojos verdes? ¿Quieres que tu hijo mida unos 80, unos 85? ¿No? Hasta ese nivel, ¿no? Entonces, la ética aquí ha tenido que intervenir de una manera bastante fuerte y la ética forma parte de la filosofía. Lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué ha pasado con el aborto en México? ¿Sabe? ¿Qué pasó con el aborto? No ¿Usted está qué dijo? aprobado, ¿no, maestra? No Mande, está Anabel. aprobado el En aborto, algunos no está estados, aprobado, ¿no? En algunos sí, en otros no. Ujú. Lo que Sí, pasa es que sí, a mi ver, yo pienso que ese término aborto es una palabra que se posicionó, pero en realidad era la despenalización lo que estaba en juego, no estaba en juego digámoslo así, hacerlo o no hacerlo, sino de que la función del Estado en relación a si estaba penalizado o no estaba penalizado. Entonces llega una parte, ahora sí, de que se cuestiona quién decide, pues el Estado decide sobre el cuerpo de la persona, en este caso la mujer, y hasta dónde es, digámoslo así, ¿cómo se llama? El Estado toma el control de la persona como tal, pues, ¿no? Entonces, el tema del aborto, o sea, yo pienso que si lo planteamos tal cual, aborto, yo pienso que en la rama del derecho no era tanto el tema del aborto, era el tema de la despenalización de algo que por la moral, por las creencias, digámoslo así, las creencias sociales, pues fue algo controversial, ¿no? sí, de hecho, ojo, el aborto por lo regular estaba prohibido, penado penalmente. Era un tipo penal, era un delito, ¿no? Solamente se le eximía de responsabilidad a la mujer cuando ocurrían ciertas circunstancias. ¿Saben ustedes cuándo? Cuando una mujer no recibía castigo por practicarse un legrado. Pienso que en una violación, maestra. Exacto, cuando el producto de la gestación fuera producto de una violación sexual, ¿en qué en qué otro aspecto? Pudiera ser en Sí, un menor de edad, que fuera menor de edad, o sea, que no sea la edad para ella, que no se desarrolle, pues, que no esté desarrollada. que No, ponga no, en riesgo su vida, la vida ajá, de la la edad, madre. Sí, de sí, acuerdo, la edad. la edad o, no o era cuando el tema era o de el si producto esa tenía más, gestación, un segundo, el tema no era la edad, Anabel, el tema era que con independencia de la edad, si ese embarazo te ponía en riesgo la vida de la madre, ¿no? Así pudieras tener 30 años, pero si el embarazo te ponía en riesgo tu vida, era dable practicar el legrado sin responsabilidad penal para la Ajá. mujer. Ajá. Y así Y sería el el otro, riesgo. Mandy, No, así sería el riesgo. sí, es el riesgo que se tomaba en cuenta. La otra es lo que acaba de Maestra, mencionar el compañero. Sí, por ejemplo, ahí entraría cuando uno tiene las facultades mentales, que está enfermo. no, tampoco lo consideraban, fíjense, la ley. Esa parte. Ojo, ¿cuáles eran? Que el producto de la gestación fuera producto de una violación sexual. 2, cuando el embarazo ponía en riesgo la vida de la madre. 3, cuando el producto, el bebé, ojo, tuviera alguna malformación física o mental. El problema con esta excepción era que ni el Código Penal ni la Ley de Salud establecían que era o que era lo que debería considerarse como una malformación grave del producto, así dice la ley, las malformaciones graves del producto.
porque hubo muchos médicos que durante mucho tiempo justificaron el legrado porque el niño venía con síndrome Down. Ustedes me dirán si el niño venga con síndrome Down es causa suficiente o es una malformación grave para interrumpir la vida, ¿no? Otra, ojo, por impericia o imprudencia de la madre. Resulta que no sabía que estaba embarazada y tomó un medicamento que me provoca el legrado. Tampoco había responsabilidad para la mujer. O estando con 8 meses de embarazo, tropiezo, caigo y pierdo al bebé. Tampoco hay una responsabilidad para la mujer. Y en algunos estados de la República, fíjense, por la escasa capacidad económica de la familia. Es decir, que si vivimos en extrema pobreza y no tenemos para poderle dar una vida adecuada a esa criatura, la ley también exime, sobre todo al sur del país, estoy hablando de Chiapas, estoy hablando de algunos estados del sur del país, exime responsabilidad a la familia, a la mujer, por practicarse un legrado ante esas circunstancias. Así era lo que planteaba la ley en relación con la despenalización del aborto. Y fue en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que despenalizó por primera vez el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Y fíjense, pasó algo bien interesante. En aquel entonces, lo que era la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpusieron una acción legal que se llama acciones de inconstitucionalidad contra esa reforma que despenalizaba el aborto. ¿Y qué se hace con una acción de inconstitucionalidad? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que verifica es que si esa ley es contradictoria o se contrapone con los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito. Y entonces la Suprema Corte iba a verificar si la despenalización del aborto era contrario a la Constitución. Y yo les pregunto a ustedes, sé que la mayoría no son abogados, pero yo les pregunto, ¿han leído la Constitución Política Nacional? A little bit. Por ¿Mande? partes, sí. Poco. Por En partes, partes. Bueno, ¿se acuerdan de haber leído algún artículo que dijera? Yo he Mande. leído más la Constitución que la Biblia, así que estamos bien. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de algún artículo de la Constitución que nos diga toda persona tiene derecho a la vida? Sí. sí. ¿Cuál? Que yo no lo he visto. ¿Cuál artículo? A ver, díganme el número. Lo voy a googlear, maestra, espéreme un momento. A ver, googleenlo. Búsquenlo. Si lo encuentran, tienen 10. Pues dice maestra que en el artículo 3º, pero viene más, no tanto en la Constitución, porque viene en el 3º de los derechos humanos. Entonces, si los derechos humanos lo contempla como el derecho a la vida, y si tenemos nosotros en la Constitución, pues supuestamente los derechos que hablan sobre las garantías y los derechos humanos, ahí no los deberían de plasmar también. Y Maestra. por eso les digo, ¿qué artículo de la Constitución? A ver, Artículo 1. ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Bueno, no lo estoy leyendo ni no, pero así lo que dijo la compañera junto con lo que yo traía, pues dice, esta Constitución, las leyes que demanen, bla, 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 la suprema ley. Pero ahí se hizo una modificación, creo que en 2011, donde dice, y los tratados internacionales que reconoce. Es decir, la palabra reconoce modifica el sentido del artículo 1, porque los tratados que reconoce, en este caso, uno de ellos
es el de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es lo que dice la compañera, que es el derecho a la vida. Eso es mi opinión. No. Sí, el 10 de junio del 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos que hizo visible la importancia de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Pero la pregunta que yo les hice es, ¿la Constitución nos habla del derecho a la vida? ¿Hay algún artículo en la Constitución que nos diga todo mexicano tiene derecho a la vida? No. Pues un artículo tal cual así no lo tenemos. Y no lo, fíjense, se incorporó en el 29 de la Constitución ese artículo que dice que el presidente de la República tiene derecho en casos de circunstancias extraordinarias como la pandemia, ojo, la pandemia, guerras, desastres naturales, limitar los derechos, que el presidente puede limitar los derechos en ese tipo de circunstancias, los derechos humanos. Dice, pero no se podrán limitar en ningún sentido, ojo, por parte del presidente ni de ninguna otra autoridad, los derechos a la vida, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, dejar de prohibir la tortura, dejar de prohibir la desaparición forzada de personas, ojo, los derechos de la infancia, la no discriminación, entre otros derechos, el debido proceso. Fíjense, el 29 constitucional nos habla de que la vida es un derecho con doble protección. Además de la protección nacional, tiene una protección internacional y una con triple protección y una tercera protección en caso de desastres naturales, en caso de guerra, en caso de pandemias, en caso de este tipo de circunstancias. Fíjense. Pero un artículo que nos diga toda persona tiene derecho a la vida, en nuestra Constitución no lo teníamos. No lo tenemos, salvo el 29 que hace esta excepción. Pero fíjense, yo decía, qué interesante, la Suprema Corte va a verificar si esa despenalización del aborto es contraria o no a la Constitución. Y por eso yo les preguntaba, ¿la Constitución protege el derecho a la vida? En el 2005, cuando se dio esta reforma, la despenalización del aborto, no se decía todavía nada del derecho a la vida en la Constitución. Pero claro, lo podemos, no lo decía de manera expresa, pero lo podíamos encontrar implícito, porque no hay derechos sin vida. Que la Constitución reconoce derechos, ¿no? O sea que de manera implícita pudiéramos decir sí, hay derechos. Pero bueno, no hay un artículo. Y el tema ya no era ver si la Constitución reconocía o no la vida, porque de manera implícita sí lo reconocía. El tema es a partir de cuándo se reconoce el derecho a la vida. Y la Constitución no nos dice nada, pero tenemos un artículo 4 que dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada el número, el espaciamiento de sus hijos. Pero no nos dice a partir de cuándo. Y los códigos civiles nos dicen a partir de cuándo una persona tiene derecho a la vida, ¿saben? Fíjense, hay un artículo muy curioso, dice que la capacidad humana, la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, dicen los códigos civiles que toda persona se considerará nacido y entrará bajo la protección del código desde el momento en que es concebido. ¿Y cuándo se da la concepción? Desde el momento mismo en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Desde ese momento. Fíjense ustedes. ¿No? Y aparte México ha suscrito cantidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y yo dije, qué interesante. ¿Qué tratado internacional dice que a partir de la concepción empieza la vida o a partir de cuándo se reconoce la vida? Me fui a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal dice que toda persona tiene derecho a la vida, punto, pero no me dice a partir de cuándo. Me fui a la Convención sobre los Derechos del Niño y dije, aquí debe estar. La Convención dice, el niño es toda persona menor de 18 años, pero no nos dice a partir de cuándo.
Me voy a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana dice, dice, toda persona tiene derecho a la vida por lo regular desde el momento mismo de la concepción. Dije, ya sé cómo va a resolver la Suprema Corte. Yo dije, va a decir que la despenalización del aborto es inconstitucional y es contrario a los tratados internacionales. Y yo sorpresa que la Corte avaló la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Dije, bueno, ¿y por qué pasó eso? Pues pasó porque cuando México suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, emitió una figura que se llama Reserva Internacional. Y la Reserva Internacional le permite a México suscribir un tratado, pero no vincularse, no obligarse con cierta parte del tratado que le es contrario a su norma. Y México dijo, emite una reserva porque en México no toda persona tiene derecho a la vida. Les estoy hablando de 1981. ¿Quién en 1981 en México no tenía derecho a la vida? 1981. Pues todos esos no nacidos que la ley exceptuaba de responsabilidad de la mujer, que decía, pues si es violación, si es una malformación grave, si pone en riesgo la vida de la madre, etcétera, esos bebés no se respetará su derecho a la vida porque se prioriza el derecho de la madre. Pero ¿quiénes más no tenían derecho a la vida en 1981? Los condenados a muerte. Teníamos en la Constitución un artículo que decía que el traidor a la patria, el salteador de caminos, el pirata, el de los mares, no el de la esquina, el pirata, el parricida, el infanticida, el abigeato, fíjense, el que robaba ganado, el incendiario, el plagiario, serían condenados a muerte. Es decir, teníamos la muerte como pena en México, 1981. Entonces México cuando suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice, no, yo no me puedo comprometer con este artículo que dice que toda persona tiene derecho a la vida, porque en mi país puedo matar a estos delincuentes y en mi país estos bebés no tienen derecho a nacer porque se prioriza el derecho a la madre. ¿Se dan cuenta? Por eso se posibilitó la despenalización del aborto en México, porque dijo que no era contrario a la Constitución ni a los tratados internacionales. Pero ¿saben qué pasó? Que el país se dividió en dos. La mitad de los estados despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas y la otra mitad de los estados sigue manteniendo la misma reacción. Solo no se sanciona a la mujer cuando se dan estas causales que ya les mencioné. ¿Cómo quedó su estado? Petunia, ¿usted de dónde es? Perdón, doctora. Ahorita hablando sobre quiénes tienen derecho a la vida, quiénes no, me quedo yo pensando, por ejemplo, si la mujer dice, tiene los derechos de su cuerpo, de su sexualidad. Dejé de escuchar la Petunia. Entonces, tiene ese derecho. ¿Por qué en el momento en que los quieren hacer, por ejemplo, un caso bien palpable que lo vi yo en Baja California, están las personas que vienen del sur a trabajar y están embarazadas y no quieren tener a su hijo, entonces no se les permite pues el aborto. Las circunstancias que hayan sido cómo quedó embarazada, ¿verdad? Entonces tienen al bebé, pero lo abandonan en el hospital. Entonces, si se pudo haber el problema haber ya terminado con un aborto, que quizás también falta mucho educación sexual también, porque pues para hacer eso, pues quizás no lo quería algo, pero ya se deja una criatura también, entonces
tiene derecho a muchas cosas, pero pues por lo pronto le dieron el derecho a la vida, pero también es qué tipo de vida si la mamá no quería. Entonces ahora con la despenalización que hay del aborto, no es para que simplemente diga uno, me embaracé, ya no lo quiero, vamos, me embaracé, no lo quiero, sino que me refiero a diferentes causales, porque si es verdad, si es como las que estaban anteriormente y las que la madre, pues principalmente ahorita que se corriera el peligro de vida, tanto del feto como de la madre, pero no nomás es decir, ya se quedó despenalizado y tener, y vamos, un aborto, vamos, otro aborto. Entonces, al despenalizarlo, creo yo también se debería de poner, así como tenemos el derecho de decidir espaciar los hijos, pues también debería de haber una ley, digo yo, me digo, si ya está autorizado un aborto, pues cuántos serían permitidos, porque también corre peligro la vida. Ah, ok. Sí, fíjese, Petunia, que yo también estaba en contra del tema del aborto. ¿Sabe por qué? Porque me preocupaba mucho que las muchachitas pensaran, ay, puedo abortar, y pensaran que eso era algo tan ordinario que no supieran realmente las consecuencias psicológicas y físicas que tiene una mujer que aborta. Porque también se piensa, ah, mira, van a abortar y qué fácil se les hace. Todo el mundo, creo que sobre todo los adultos sabemos las implicaciones físicas y psicológicas que tiene una mujer, sea una niña y más una niña, ¿no? Cuando toma la decisión de tener un aborto, no es nada más ir y sacarme esta criatura y ya, ¿no? Hay muchas consecuencias, ¿no? Y estoy segura que las mujeres que tienen este conocimiento valoran muchísimo esas circunstancias, ¿no? A mí lo que me preocupa es que las jovencitas consideren que es como ir a comprar un pan a la tienda, ¿no? Y no estén realmente conscientes de esta circunstancia. Y creo que ahí entramos nosotras, las madres, como para hacerles entender que no es así, ¿no? Y lo digo porque yo tengo hijas jóvenes y me dicen, mamá, es que no es que queramos abortar por abortar, sino que se dé esa posibilidad, dice, para aquellas mujeres que realmente necesiten la opción y que no se penalicen. ¿Me explico? Porque me dicen mis hijas que están chiquitas, sabemos lo que, yo creo que ninguna mujer quiere quitarle la vida a un ser humano, dice, pero hay circunstancias en las que es necesario, ¿no? Pero también hay un gran número de personas y de jovencitas que no saben que la ley sí posibilita el aborto en las circunstancias que ya hemos mencionado, ¿no? Y pareciera que algunas salen a la calle a gritar la posibilidad del aborto pensando que no pueden hacerlo si fueron violentadas, si fueron, ¿no? Si corren su vida, si se pone su vida en peligro, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo, definitivamente. Ahí está el riesgo, en la desinformación, ¿no? Y el no saber las consecuencias de lo que implica un aborto en sí mismo. En Sinaloa es donde se encuentra su servidora. El Código Penal no cambió. El Código Penal sigue penalizando el aborto y está eximiéndolo solo en las circunstancias, eximiendo de responsabilidad a la mujer en las circunstancias que ya mencionamos. ¿Dónde se encuentra Petunia? ¿Dónde vive? Por lo pronto estoy aquí. En Aquí, Sinaloa. sí, en Los Mochis. Ah, muy bien. De acuerdo. Aquí andamos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Sí, es prácticamente el tema de la ética y la filosofía del derecho las que se encargan de regular estas cuestiones que son tan álgidas, ¿no? Es como el caso, fíjense, de las personas con diversidad sexual. Ese es otro caso álgido, ¿no? Maestro, ¿Sí? referente al aborto. Si nos comparáramos uno de cada 3 estados, o mejor dicho, la población una de cada 3 personas en el mundo vive en un estado donde el aborto está permitido. Y no solamente está permitido, el estado lo regula. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el caso de China, por ejemplo, en el caso de China llega a un extremo donde
la sobrepoblación o el crecimiento exponencial de los chinos era tan grande que pusieron una ley, ¿no? Donde nada más una persona nacida en esa nacionalidad podía tener 2 hijos nada más, ¿no? A partir del tercer hijo no es que lo abortara, sino de que no tenía derecho, no le daban un nombre, no tenía derecho a seguro social, no tenía. Entonces era digámoslo así, una catástrofe, ¿no? Esa, moral, éticamente hablando, casi estamos hablando que la mitad de la gente, por lo menos se tuvo que someter a un, ¿cómo se llama? A un aborto, ¿no? Estamos hablando 1 de cada 3 personas de las personas en el mundo. Otro dato. Resulta ser que habemos más de 7,000 millones de seres humanos en el mundo. Estamos hablando de ¿cómo se dice? Sobrepoblación, por así decirlo. La Tierra ya está totalmente demostrada que no existe suficiente alimento, por así decirlo. La Tierra no está diseñada para dar alimentación a tanta gente. Esa es una versión que se maneja. De hecho, de las teorías conspiradoras ahora del COVID, fue que he hecho un laboratorio precisamente para ¿cómo se llama? Precisamente Para combatir el tema de la para población, combatir esa sobrepoblación, ¿no? Bueno, entonces, por otra parte, resulta de que el 1% de la población contiene el 99% de la riqueza. Es decir, que estamos hablando de la calidad de vida y el nivel de ingreso que tiene eso, ¿no? Y ya no nos metamos en el calentamiento global y todo ese rollo, porque resulta de que no vamos a poner a llorar y no vamos a dormir bien esta noche, ¿no? El punto donde voy es que la tendencia a nivel internacional resulta de que México estamos en ese debate entre que si podemos, si no podemos, ¿no? Porque finalmente es una elección, es la libertad de elegir. Si haces esto, va a pasar lo otro y así sucesivamente. Entonces, por otra parte, vemos por lo general, que hay manadas. Pues estamos hablando de migraciones ya de 6,000, de 15,000 personas que vienen del sur del continente, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, etcétera, etcétera, que se vienen en caravanas, literal, porque ni hay trabajo, ni hay comida, ni hay futuro, ni nada. ¿No le parece a usted que la opción de una persona, lo que pasa es que eso es la libertad, pues? O sea, libertad significa puedes elegir. Ese es el punto del tema. Usted se manifestó en contra del aborto porque dijo que básicamente es como comprar sabritas, ¿no? Voy a abortar, vamos. Y vas al otro mes y vas y abortas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el asunto es de que a nivel internacional, no, digámoslo así, no crea que las cosas, si no tenemos esa libertad, por lo menos, esa libertad, porque si nos vamos a China, por ejemplo, están al revés, ¿no? Ellos no tienen la libertad de elegir, sino que así era. Entonces, a mi ver, yo sí estoy a favor, no tanto de que, no como se plantea, no es el cuestionamiento real de que vamos a abortar, promoción 2 por 3 abortos, ¿no? El tercero te sale gratis, ¿no? Y aquí la damos más barato. No, yo pienso que ese planteamiento no es el correcto. Yo pienso que el problema es desde un punto, si estamos cuestionando la realidad y en un mundo tan globalizado como el que estamos, digámoslo así, en una sintonía, en la mitad del camino, por así decirlo, pues, ¿no? La mitad del país está la antigüita y la otra mitad, ¿no? Que finalmente si estás en Sonora y aquí es la antigüita,
te vas a la Ciudad de México y ahí sí es permitido, pues ahí no te pueden decir nada. Entonces, en ese tema yo pienso que debemos de enfocarnos, ya no tanto la filosofía regional o nacional, pues, ¿no? Sino que es a nivel internacional este tema. Entonces, se dice, ahora estamos hablando de los derechos humanos, bueno, pues también se dice de que para el 2030, que lo tenemos a un lado de la esquina, si no mal recuerdo, 7 de cada 10 personas en el mundo van a tener problemas con el agua. Si no mal recuerdo, el dato tal vez cambie, pero resulta que tenemos un problema con el agua, ¿no? Aquí nosotros yo vivo en Guatabam, pues significa sauce en el agua, pero ya no hay agua, pues no, ya nomás nos queda el sauce. Entonces, el tema es de que sí, la filosofía esa función tiene de cuestionarnos el tema, pero debemos de cuestionarnos a nivel internacional, la tendencia a nivel internacional, la función, ¿no? Eso es todo, porque me voy a emocionar y voy a durar media hora hablando. Bueno, Miss, a ver si le entendí, mi estimado. La idea es posibilitar, no solo la cuestión del aborto, a lo mejor le toma medidas para disminuir de manera drástica la población mundial. ¿A eso se refiere o entendí mal? Eso yo también entendí, maestra. Lo veo yo como parte económica. ahorita también me gustaría hacer un comentario así muy breve yo ahorita, ¿no? Ya, ahorita que haya tiempo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Sí, miren, ahora sí, muy breve mi participación con respecto a lo que comentaba también Armando ahorita. Recordemos, bueno, yo me voy a remontar de donde partimos, ¿no? Del concepto de metafísica. Recordemos que en los años, desde los años bíblicos o anteriores, desde los sumerios por allá, recordemos que siempre ha habido el rey que siempre cobra impuestos y siempre es el más rico el rey, y la plebe está más pobre de los pobres. Entonces siempre ha habido las desigualdades sociales en este mundo desde que el hombre es hombre y desde que ha habido reinados y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no son cuestiones de ahorita. En esos entonces, cuando existían los sumerios y por allá todas las civilizaciones antiguas, pues obviamente se concentraba ya no tanto en el 1%, era menos del 1% en la que se concentraba la riqueza en esos entonces, porque se concentraba únicamente en el rey, la riqueza de todo el pueblo. Entonces era menos del 1%, del 0.001%. Y bueno, para volver a la palabra de la metafísica y metiendo la temática de lo que no vemos, por ejemplo, ahorita del cambio climático y un nuevo derecho que no tiene mucho que salió, que es el derecho ambiental, la parte del derecho ambiental. Recordemos que el principal factor ahorita, pues son las emisiones de gases invernadero, que es el CO2, por ejemplo. El CO2, por ejemplo, nos está causando muchísimo daño y no lo vemos. Esa es una. Dos, el COVID también está haciendo mucho daño y ¿qué creen? No lo vemos tampoco. Entonces, podría caer en alguna forma, de alguna manera, en cuestiones filosóficas de metafísica, precisamente porque no los vemos, son intangibles, tanto el CO2 como el coronavirus, pero ahí están, son una realidad. Gracias. Gracias, Ramón. Sí, definitivamente, de hecho, todas estas ideas que hemos podido advertir, ¿no? Conspirativas, y que muchos pensamos que es parte de la gran capacidad de imaginación que tiene el ser humano, pero que otros sí realmente nos pone a pensar que si realmente será algo real, ¿no? Que esté ocurriendo, pues nos ha puesto realmente a filosofar a muchos. Definitivamente, todo esto que está pasando
actualmente sí nos ha puesto a filosofar. Algunos de ustedes, seguramente todos, porque fue una serie muy conocida y que nos gustó a muchos, Los Expedientes Secretos X. Si los ubiquen. Caray, busquen por favor, no recuerdo el capítulo, no recuerdo en qué parte, pero es de los últimos capítulos de la serie, pero hay un capítulo donde prácticamente hablan de una pandemia mundial y si ustedes lo ven, parece que están replicando la historia de lo que estamos viendo ahorita, de una serie de hace mucho tiempo. ¿Me explico? Y ese tipo de cosas, dices tú, ¿será casualidad o será realmente que ya tenían esta información y sabían lo que iba a pasar? En el 2016, en aquel entonces tenía yo un compañero de trabajo que me dijo muy serio, me dijo, oye, tienes que prepararte económicamente porque el 2019, 2020, 2021, 2022 van a ser años críticos en la economía. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo sabes eso? Nada más prepárate, me dijo. La pregunta es, bueno, ¿qué sabía? ¿No? ¿Qué sabía? ¿Sabía que esto iba a pasar o tenía otro tipo de información? ¿Por qué me dijeron eso? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que sí te hacen pensar. Realmente el conocimiento lo tendrá solamente un grupo muy pequeño de personas. ¿Será realmente que este mundo está dirigido por un grupo muy pequeño de personas? ¿No? Y esto que estamos viviendo, un gobierno supuestamente democrático, y es simplemente una falacia que nos están haciendo vivir, ¿no? Una falacia que es, ¿qué significa falacia? Forma parte de la lógica. La lógica estudia las falacias argumentativas. Las mentiras. Los engaños, exacto. Los engaños en los argumentos, ¿no? ¿Estaremos realmente viviendo un engaño? Son muchas cosas, son temas muy interesantes, realmente, que si nos dedicamos a la filosofía del derecho o a la filosofía política, wow, se van a dar cuenta que hay mucho que discutir en estos puntos, ¿no? Es muy interesante. Sería, doctora, como decía mi abuela, mucho pensar, porque los antepasados, por ejemplo, así los abuelos y todo, en este caso mi abuela, pues murió hace 4 años de 103 años, entonces, pues, mucho conocimiento ancestral que ella llegó a decir, y muchas veces no lo transmiten porque la gente decimos, están locos, pero yo recuerdo que ella dijo, para el otro siglo, dice, ustedes dicen, falta mucho, decía ella cuando pasaba, dice, se va a morir mucha gente de pandemias. Y yo recuerdo que yo le decía, ¿qué son pandemias, nana? Yo le decía, y decía ella, y la gente que no cree es la gente que va a morir, decía ella. Y ahora que estoy viendo yo esto, que digo yo, la gente que no cree, que no se vacunó, que no tuvo cuidados, que no esto. Entonces, hay cosas que nos las dicen y no las ponemos a pensar que todo tiene un porqué, y la cuestión es que tenemos que echar a andar nuestro cerebro y preguntar y buscar el porqué de las cosas, el por qué se dice, el por qué va a pasar, el por qué, y esa sería la fuente de nuestro conocimiento, el por qué, porque si nosotros no buscamos, no pensamos, no estudiamos alguna causa, lo que queramos saber, nunca vamos a llegar a la raíz de lo que queremos, porque hay muchos, pues tenemos diferente tipo de pensamiento todos tenemos, entonces tendríamos que agarrar todas las partes para poderlas estudiar, para poder sacar lo que vendría siendo la realidad de las cosas. Y si no creemos en lo que nos dicen, ahora pensamos, ¿por qué lo dijo? Entonces ya estamos pensando nosotros también en ese conocimiento que hubo antes, al estarnos nosotros cuestionando eso. Sí, así es, Petunia. Bueno, pues avancemos entonces. Hay más que ver. Metafísica, entonces, nos cuestiona, se pregunta la filosofía dirigida a la metafísica, los fundamentos de nuestra realidad, y por qué estamos aquí. Tenemos un propósito, los seres humanos, ¿no? En esta tierra, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Epistemología.
Fíjense, esta rama de la filosofía es preciosa. Esta rama de la filosofía se cuestiona sobre el conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo evoluciona el conocimiento? ¿Cuál fue la génesis, el origen? ¿No? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? Las preguntas esenciales que se formula la epistemología es ¿qué es el conocimiento? ¿No? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo me aseguro que lo que conozco es cierto? ¿Cómo sé que el conocimiento que me transmiten mi maestra, mi escuela, mi comunidad, mi iglesia es válido? ¿No? Podemos generar afirmaciones generales. Es decir, ojo, que mucho la ciencia busca esto, sobre todo la ciencia en el ámbito de las ciencias naturales, ¿no? La manera en que las ciencias naturales han generado conocimiento a lo largo del tiempo ha sido a través de reglas generales, ¿no? Fíjense, la ciencia, si yo hago un experimento aquí en México con ciertos elementos de la naturaleza y obtengo un resultado, y ese mismo resultado lo obtengo con los mismos elementos en China y replico ese experimento con los mismos elementos en Groenlandia o en África o en cualquier otro lugar del planeta y obtengo el mismo resultado, ¡eureka! Estoy ante una ley general. Y eso se considera verdad aquí en China, en todos lados, ¿no? Es una afirmación general. La ciencia en el ámbito de las ciencias naturales así opera. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, donde el objeto de estudio de la ciencia social son los grupos humanos, podemos generar afirmaciones generales, reglas generales. Si yo estudio a un grupo humano, a un pueblo en Sinaloa, X pueblo, y obtengo este resultado del análisis de ese pueblo, si yo voy a Sonora o a Yucatán o a la Ciudad de México y analizo la conducta de otro grupo humano, ¿va a ser la misma? No, maestra, porque todos tenemos diferentes comportamientos y los lugares y todo eso tiene que ver. Claro, los contextos tienen mucho que ver. Los grupos sociales tienen formas de ver y de entender la vida de manera diferenciada. Claro, en los grupos humanos es muy difícil llegar a reglas generales como en el ámbito de las ciencias naturales, porque no es lo mismo estudiar el oro a estudiar el comportamiento de un mexicano o de un asiático o de un africano o de un japonés. ¿Me explico? Porque los seres humanos, aunque tenemos la misma composición biológica, tenemos huesos, tenemos sangre, tenemos órganos, igual que los africanos, igual que los yucatecos, que los argentinos, que los franceses, tenemos conductas diferenciadas. ¿Se dan cuenta? Tenemos costumbres diferenciadas. Entonces, probablemente, aunque estamos compuestos iguales, no tenemos el mismo comportamiento porque ese lo determina nuestra religión, nuestra política, nuestro sistema económico, inclusive, nuestra religión, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Sí, Maestra. alguien iba a tomar la palabra, sí. Sí, mire, cuando hablamos de la sociedad es un tema más complejo. De hecho, la principal aportación que hizo la filosofía fue, bueno, válgame la redundancia, la filosofía, si no mal recuerdo, se divide en dos, ¿no? En dos tiempos, socrática y antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Sócrates? Así como... Entonces, ¿qué es lo que hizo Sócrates? Así como Jesucristo, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Pues Sócrates, antes de Sócrates, todo el mundo hablaba de dónde veníamos, y por qué había estrellas, y por qué el sol, y por qué respiramos, y no. Y Sócrates, aparte de eso, le puso un toque muy bonito, que fue, bueno, ¿y por qué lo bajó a la realidad? Pues. Filosofó, pero en la calle, ¿no? Entonces, el tema fue, de hecho, Marx, si no mal recuerdo, otro filósofo, la aportación de Marx fue
que antes de Marx muchas veces se decían, ¿y por qué hay pobreza? Porque Dios, ¿no? ¿Y por qué hubo una epidemia? Porque era Dios, porque nos cortamos mal. Y todo era así. Y este compa dijo, pues no, básicamente no es así, ¿no? Hay algo, ¿no? Entonces, en el tema de la sociedad no hay leyes. En el tema de las teorías sociológicas, digo, porque yo estudio sociología, no hay leyes sociales. Hay teorías, hay suposiciones. Y uno de los teóricos más importantes es Jung. Y casualmente Jung dijo que hay un inconsciente colectivo que está en la sociedad. Y esa evidencia que está en los mitos. En todas partes del mundo hay mitos. Sí. Cada quien a sus formas, pero había mitos. Y el otro punto, había rituales. Cada quien a su modo había rituales. Y otro punto, había símbolos. Pues era una, Sí. ¿no? Entonces, básicamente, esa sí era una ley, porque él donde iba podía encontrar rasgos de ese tema. Entonces, el punto donde quiero llegar es de que la construcción social de la realidad, eso es. O sea, básicamente ese punto, pues, estamos construyendo una realidad entre todos. Obviamente hay gente que tiene más influencia que otros, ¿no? Pero la estamos construyendo entre todos y la modificamos entre todos. Y entre las que modificamos es, ¿por qué tendría que haber derecho? O sea, ¿por qué tendría que haber leyes? O sea, siempre es un cuestionamiento, es parte de nuestra esencia, a mi ver, ¿no? Sí, es Bueno, correcto. pregunta. Entonces, Ajá. ¿cuál es la diferencia entonces o en qué se diferencia la epistemología de la filosofía entonces? Porque prácticamente entonces yo entiendo que al ser parte de la filosofía, la epistemología, pero pues no sé, me confundí. ¿Es lo Sí, mismo ojo, entonces? no, no es lo mismo. Es una rama especializada de la filosofía, la Ujú. epistemología. Ojo, la filosofía estudia todo. Ok, La filosofía se cuestiona todo, desde la matemática, desde la sociología, desde el derecho, desde todo, ¿no? De hecho, se dice que la filosofía empujó a la ciencia, ¿no? Y la ciencia, por ejemplo, el derecho, tenemos la ciencia jurídica. La gran mayoría, esta es una clase, perdón, díganme, este es un grupo de derecho, ¿cierto? O de psicología. Es de derecho, de ¿sí? derecho, doctora, De sí, de derecho. derecho. Ah, ok, perdón, es que como vi psicología, Petunia, dije, caray, es un grupo de psicología. Y me estaba reservando muchos términos jurídicos porque dije, es un grupo de psicología, pensé que era un grupo de psicología. Ya, son abogados. Muy bien, bueno, están estudiando derecho, qué bueno, perfecto. Suéltese, Entonces ya, maestra, no pasa nada. ok, bueno, entonces le decía, la filosofía se encarga de hacer las grandes interrogantes de la esencia de todo el conocimiento. Pero la epistemología, mi estimado Jesús, es una área especializada de la psicología que se cuestiona cuál es la validez del conocimiento, cómo surge el conocimiento, qué es eso que podemos definir que es válido, ¿no? En una sociedad y en una época determinada, ¿no? Acuérdense, seguramente todos leyeron en la prepa, porque esto fue obligado, nos pusieron a leer a todos a René Descartes. ¿Se acuerdan de René Descartes? Y su obra, su famosísima obra denominada El discurso del método. Sí. ¿No, no la leyeron? Que por cierto, yo la leí, tenía como 15 años y la sufrí. No le entendí nada. Se me hizo muy denso, muy pesado. Pero fíjense lo que son las cosas. Llegué como a mis 30, 31 años, me encontré ese librito, un librito muy pequeñito. Y lo empecé a leer otra vez. Y wow, o sea, me pareció aquello algo muy digerible, muy fácil de leer y muy simple, muy fácil de entender. Y dije, qué cosa, qué diferente es leer un libro a los 15 y leer un libro a los 30.
O sea, ya tienes otra forma de entender las cosas, ¿no? Otra forma de ver las cosas inclusive, ¿no? ¿Y cuál fue la teoría de René Descartes? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue su método que él proponía para efecto de determinar cuándo el conocimiento era válido? ¿Alguien se acuerda? El método de René Descartes. Él decía, escuchen bien, hay que dudar para no dudar, ya que si dudo de todo, no puedo dudar que estoy dudando. Repito, hay que dudar para no dudar, ya que si dudo de todo, no puedo dudar que estoy dudando. ¿Cuál sería su método? La experimentación, ¿no? No, método. No, Maestra, el escepticismo. muy vinculado con el escepticismo. El método de la duda. Es el método de la duda. El Porque método de la duda. Exacto. Hay que dudar para no dudar, ya que si dudo de todo, no puedo dudar que estoy dudando. ¿No? Claro. Entonces la epistemología, mi estimado Jesús, es un área especializada de la filosofía que se centra en determinar, uno, ¿qué es el conocimiento? Dos, ¿cuándo puedo considerar que ese conocimiento es válido? ¿Y saben qué decía René Descartes? Él proponía unas reglas bastante sencillas. Él decía, bueno, ¿cómo puedo yo saber si el conocimiento que me da mi religión, si el conocimiento que obtengo de mi escuela, si el conocimiento que me brindan mis padres es válido, es cierto? Él decía, 3 grandes reglas. Primero, duda. ¿No? Primero, duda. Cuestiónate, ¿será válido? ¿Por qué tengo que creerle? ¿Porque es una autoridad? ¿Porque son mis superiores? ¿Son los conocedores, los que consideramos que son los conocedores? Es mi maestro, yo le tengo que creerle a mi maestra todo lo que me diga. No, duda, ¿no? 2, descompone ese conocimiento, esa pregunta, esa duda, divídela en partes para que inicies a estudiarla de lo más fácil a lo más complicado. Estúdialo, analízalo, cuestiónatelo. Y 3 dice, si te quedan dudas, vuelve a revisarlo, haz tantas revisiones como te sean posibles, hasta que te quede claro si esa información es válida o no. Prácticamente te decía, primero cuestiona, 2, divide esa información en partes para que lo estudies de lo más sencillo a lo más complicado, y 3, haz las revisiones que sean necesarias hasta que no te quede duda de si la información es válida o no es válida. Ese es el método que propone Descartes. Es algo muy simple. ¿Se dan cuenta? Y ese método sigue vivo. Es el análisis, la síntesis, ¿no? El estudio inductivo al deductivo. Eso proponía Descartes. Y el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético siguen vivos en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias naturales, ¿no? Entonces la epistemología se encarga de estudiar el conocimiento y de determinar cuál es el conocimiento que se considera que es válido. Hoy día, el conocimiento que se considera que es válido, ojo, proviene del conocimiento científico. Hoy día las sociedades actuales lo que consideran que es conocimiento válido es el conocimiento científico. Pero hubo etapas en la historia de la humanidad en lo que lo único que le daba validez al conocimiento es decir, provenía de una fuente divina. Tanto fue así que, acuérdense, se creó el Tribunal de la Santa Inquisición. Y hay de aquel que cuestionara los libros sagrados, los libros divinos, la Biblia. Hay de aquel que cuestionara lo que la iglesia decía en relación con los fenómenos sociales y naturales.
¿Cuántos siglos en la historia de la vida de la humanidad se creyó y se reafirmó a todo, hasta el tope con el tema de la teoría geocéntrica de la Tierra? ¿Recuerdan qué decía la teoría geocéntrica de la Tierra? Que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba en torno de la Tierra, incluido el Sol. Y que la Tierra, además, era estática. Que la Tierra no se movía. ¿Recuerda quiénes fueron de los primeros en cuestionar esta teoría? Nicolás Copérnico. Copérnico, exacto. Y el siguiente, Galileo Galilei. Galileo Galilei. Pues Copérnico y Galileo Galilei tuvieron la enorme fortuna de tener un instrumento en sus manos que antes los estudiosos del universo no lo habían tenido, que fueron las primeras lentes con las cuales pudieron estudiar el universo, no solamente a través de la observación directa, sino que con esta tecnología que antes no se había tenido, ¿no? Y fue Galileo el que registra la historia, que empezó a hacer ese conocimiento, también lo hizo Copérnico, pero fue Galileo el que le tocó esta anécdota, ¿no? Que resulta que él empezó a estudiar con estos lentes el universo y empieza a sacar conclusiones diferentes y contrarias a la teoría geocéntrica de la Tierra. Y él dice, ¿saben qué? No, es que la Tierra se mueve. Y no solamente se mueve, sino que además gira en su propio eje. Y además, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y él empieza a difundir en la comunidad científica este conocimiento. Y claro, no falta aquel envidioso que le pone el dedo en el Tribunal de la Santa Inquisición. Y el Tribunal de la Santa Inquisición lo manda a hacer comparecer. Y el Tribunal de la Santa Inquisición sabía, Galileo Galilei tenía una prueba que era irrefutable, una prueba que era súper eficaz. Y sabía Galileo Galilei que él no pasaría esa prueba. ¿Saben qué prueba era? La prueba de Dios. ¿No han oído de esta prueba? Súper eficaz. No, a ver, La ¿cuál es? prueba de Dios. Resulta que amarraban a la persona a un objeto muy pesado, más pesado que la persona. Podía ser una gran roca, podía ser bultos con arena, con tierra, con piedra. Lo amarraban, un gran tronco, lo amarraban bien a la persona, a ese bulto, y lo arrojaban a un gran pozo de agua, a un río, al mar, ¿no? A algo profundo. Si la persona salía a flote con el peso aún atado a su cuerpo, es que Dios estaba dando la señal irrefutable de que la persona era inocente. Pero si se hundía y se ahogaba, es que era culpable. Galileo sabía de las reglas de la física y dijo, no, a mí me van a matar. ¿Y qué hace? Pues él pide perdón a los altos jerarcas de la iglesia. Él se desdice, dice que él está equivocado, que no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, que ellos tienen razón, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, que la Tierra no se mueve. Y lo dejan ir, claro, amenazado de que si se volvían a saber de que él andaba cuestionando estas ideas religiosas, pues lo iban a someter a la prueba de Dios, ¿no? Y dice la historia que al salir del Tribunal de la Santa Inquisición, él dice para sus adentros, sin embargo, se mueve la tierra. Y fíjense qué cosa tan interesante. No sé si ustedes hayan visto en los últimos años lo que se está planteando, por ejemplo, en videos de YouTube. Es impresionante. Hay terraplanistas hoy día, ¿no las han visto?
Búsquenlos en YouTube. Hay gente que afirma que la Tierra es plana. Y tú lo escuchas así de manera simple y te hacen dudar, ¿eh? O sea, de los argumentos que están dando en relación con la idea de que la Tierra es plana, sí te hacen cuestionarte varias cosas, ¿no? Búsquenlos en YouTube y se van a sorprender de todo lo que se dice. Es increíble. Fíjense qué interesante. Yo soy maestra, directora de tesis a nivel maestría, licenciatura y doctorado. Y hay muchos estudiantes que me dicen, pero maestra, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué puedo hablar que no se haya ya abordado, que no se haya dicho? Le digo, te sorprenderías. Mucha gente piensa que estamos ya, en cuanto a conocimiento, estamos súper avanzados, señores. Estamos en pañales, en temas de evolución del conocimiento. Estamos en pañales. Hay mucho que decir y sobre el derecho más. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué escapa al derecho? ¿Qué tema, qué área del conocimiento le es ajeno al derecho? El derecho está involucrado en todas las áreas de la vida del hombre. Hay mucho que decir, hay mucho que cuestionar. ¿Se dan cuenta? La filosofía tiene materia y la ciencia no se dice. Maestra, Mándeme. o sea que anteriormente no se podía, por ejemplo, a las iglesias contradecirlas por lo que hizo Galileo. No solo por lo O que hizo sea, Galileo, sino por el poder porque que hizo como tenía la iglesia. sí, hereje, ¿no? Es una herejía, supuestamente, ¿no? Cuando él dice que la tierra se movía alrededor del sol, ¿no? Es De correcto, ese, sí. por eso él pide perdón, ¿verdad? Porque aquí estoy viendo un artículo que dice, este santo oficio ha mandado judicialmente que abandone la falsa opinión que he sostenido de que el sol está en el centro del universo inmóvil, dice él, como que se cuestiona, pero al final yo creo que pide perdón él, ¿no? Él sí, él pidió perdón, exactamente, para que lo dejaran ir. Y se Ok, sí. compromete a no seguir difundiendo esas ideas, ¿no? Acuérdense, la iglesia tuvo tanto poder que frenó por mucho tiempo la evolución del conocimiento. No sé si ustedes seguramente han visto muchas películas de la Alemania nazi, donde los nazis también frenaron la publicación de muchas personas sobre muchas cosas, sobre todo aquellas que cuestionaban al partido nazi alemán y su forma de gobierno. Pero pues la iglesia también quemó muchísimos libros los quemaban, sobre todo aquellos que cuestionaban la fe católica o que cuestionaban pues la manera en que ellos explicaban el mundo, ¿no? Pero siempre se les escapó uno, ¿no? También allí en esa época que andaba Galileo Galilei también con sus cosas, que fue eh, Lutero, ¿no? Lutero, sí, Lutero, que también fue un revolucionario que estuvo pues prácticamente en contra de la iglesia y Martín Lutero, creo que fue Martín Lutero. Entonces fue más o menos, ahí anduvieron en la época, en los 1500 más o menos, Martín Lutero y Galileo Galilei, y también pues este señor también se le expulsa de la iglesia tal cual, precisamente por las ideas revolucionarias que traía dentro de la iglesia y que iban en contra de la fe católica. es correcto, mi estimado Jesús, es correcto. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo como agua. Ha sido un placer para mí conocerlos, ha sido un placer. Vamos a seguir divirtiéndonos en esta asignatura, van a encontrar información muy interesante en plataforma. Acuérdense que en el apartado de bibliografía están los recursos en los que se deben apoyar para realizar las actividades, ¿no? Los invito, ya son formalmente mis estudiantes, así que los invito a que conozcan mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar más de 200 videos que he realizado en relación con diferentes
tópicos de la ciencia jurídica, ¿no? Van a encontrar videos sobre derechos humanos, van a encontrar videos sobre derecho constitucional, videos sobre derecho convencional, derecho penal, derecho procesal penal, derecho laboral. Van a encontrar muchos videos que les van a poder ser de utilidad para su formación como abogados. Así que conozcan mi canal, si les gusta, suscríbanse, denle like, activen la campanita, todo eso que dicen los youtubers. ¿De acuerdo? Y tengo también un canal en TikTok. No sé bailar, no sé cantar, no me maquillo, muchos chistes, pero van a encontrar contenido jurídico de interés. Así que les invito también a seguirme en esta red social. Pues fue un placer, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes. Los veo el siguiente martes, ¿no? Y por favor, vayan avanzando conforme avanzan las semanas para que no dejen todo al final y no se les junte las actividades, ¿de acuerdo? Sigo pendiente de ustedes en plataforma y les deseo muy bonita noche. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias, doctora. Igualmente, adiós. Gusto en conocerla. Fue un placer. Adiós. Hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye.